Desde la antigua Grecia hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás, la filosofía está con nosotros en todo momento. En Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y, sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. Y porque nadie lo pidió, y en el momento en que los podcasts están hasta por debajo de las rocas, su servidor, Shark and Sira, les trae este nuevo proyecto con mucho cariño y amor. Y espero que Sharkcast 101 sea longevo y que genere una muy linda comunidad. Pero bueno, antes de iniciar con el tema de nuestro primer episodio, quiero explicarles rápido pues quién soy, por qué hago esto y cómo va a funcionar Sharkcast. Pues bueno, sí, así es. Como en la universidad, en el primer día de clases y hasta tu último día de clases, en tu última clase, en el último cuatrimestre, ahí te tenías que presentar. Pues bueno, esto no es diferente, así que se aguantan, es mi programa. Muy bien, pues soy Jorge Shark and Sira. Jorge, pero ¿por qué Shark? Bueno, para los que no conocen o los que no me conocen, que espero que en un futuro sean muchos que se vayan integrando a este programa, pues bueno, yo fui nadador de alto rendimiento varios años, pero pues ya estoy retirado y ya ahorita, como dirían algunos amigos, nado en cerveza y ya no en una alberca, pero bueno, supongo que es parte de la vida. Soy licenciado en animación, arte digital y multimedia, soy geek, soy gamer y me apasiona muchísimo la filosofía. Pero Jorge, si te apasiona tanto, ¿por qué no estudiaste filosofía? Bueno, eso ya será un tema a tratar tal vez en algún episodio futuro, pero por cuestiones de la vida y circunstancias, pues estudié animación y no filosofía. Y bueno, pues como ya les comenté, hago esto porque me apasiona la filosofía y siempre he dicho que lo que tú aprendes no sirve de nada si no se comparte. Y esto también fueron palabras y lecciones que nos dieron en la universidad algunos maestros y pues grandes mentores que he tenido en la vida. Es comparte lo que vas aprendiendo, o sea, así crecemos todos y yo le comentaba a una amiga, el enseñar es un privilegio, entonces también espero en un futuro poder estudiar la carrera y poder convertirme en profesor y poder transmitir lo que he ido aprendiendo a través de los años a adolescentes ineptos y groseros y apáticos como yo lo fui, sí señor. También, bueno, una aclaración, este podcast pues va dirigido a todos en general, no va en específico a gente que le interesa la filosofía o a maestros de filosofía o a doctores de filosofía. O sea, también obviamente todos son bienvenidos, pero no van dirigidos específicamente a ese nicho, porque obviamente ustedes van a saber o ellos van a saber mucho más que yo solo soy un amateur aquí, a philosopher in a crash course, como se diría vulgarmente, y pues bueno, eso es un pequeño dato, ¿no? Va dirigido a todos, pues explicar y platicar sobre filosofía bastante digerible, simple y divertido. Y ese es el objetivo, o sea, si estés cocinando, jugando, haciendo la tarea, ejercitándote en casa because cuarentena o pandemia o como quieran decirlo, dicen que en Europa ya van saliendo, pero al menos aquí en México, pues no estamos tan bien, pero bueno, el chiste es que tú puedas disfrutar de este programa. Y pues bueno, iniciemos oficialmente el episodio 01 de la temporada 1 o 0, no sé. Buena pregunta. Bueno, temporada 1, episodio 01 o 1, carajo. Ok, está bien. Espere. Muy bien, pues iniciemos oficialmente el episodio 1 de la temporada 1. Como ustedes ya lo están leyendo o lo leyeron, los presocráticos. Jorge, ¿pero por qué los presocráticos? Muy buena pregunta. Pues bueno, inicialmente pensé en hacer episodios random de filósofos, un episodio Hegel, no sé, y al que viene Heidegger, y pues así, ¿no? Acá súper random, chile, mole, pozole.
pero personalmente dije no me va a funcionar y creo que, o sea, los voy a confundir tal vez y hasta yo me voy a confundir porque como digo va para todos, no solo como para el nicho que le gusta la filosofía. Y pues bueno, o sea, también como le quiero dar ¿cómo se dice? Pues como ambientación de clase, no clase, pues dije, bueno, hay que iniciar pues desde el inicio, ¿no? Algo cronológico como te darían una clase de filosofía. Y entonces todos estos episodios van a ir como en una forma cronológica de la filosofía y también como entre estas clases o episodios también voy a meter los especiales de videojuegos, películas, literatura, cómics, anime. También lo que ustedes me pidan. O sea, también si llego a explicar también porque no es una clase totalmente exclusiva para un filósofo. Puede que en episodios trate a 5, a 6, a 2, a 3. Ustedes también pueden mandarme mensajes y decirme, oye Jorge, ¿puedes hacer otro episodio de este filósofo? Oye, me encantó esta película, ¿puedes hacer un episodio de tal película o de tal personaje? Ustedes también tienen voz en esto, es un salón de clases. Levantar la mano aquí es enviar un mensaje y con mucho gusto yo los puedo acomodar. El chiste es sacar uno a la semana, pero también si se trata de algo como muy particular, pues he estado pensando en sacar uno a mitad de semana, un episodio más cortito de lo convencional. O sea, puede ser que el domingo sea el chido y el miércoles pues una tortita, ¿no? Algo para aguantar ese ombliguito de semana, ¿no? Entonces también, pues ustedes díganme, o sea, si llegan a decir, oye Jorge, no me quedó muy claro, pues hacer otro episodio pero específico de tal filósofo, eso, pues bueno, también, o sea, ustedes mándenme mensajes y ¿por qué no? O sea, esto es de todos y aquí se puede incluir todo. Y pues bueno, también si vamos a empezar cronológicamente, pues tiene como lógica o sentido de empezar por qué es la filosofía, las doctrinas, la terminología, pero también el chiste es divertirnos y pasarla bien y pues la neta yo lo leí y está bien pesado y me aburrí y es como muy atareado. Entonces sigo trabajando en cómo acomodar todos esos conceptos para hacerlos un poco más dinámicos o divertidos o que no se me duerman. Entonces ese episodio de qué es doctrinas y todo eso se los traeré en un futuro mientras resuelvo cómo hacerlo entretenido. Entonces, bueno, no los entretengo más. Ahora sí, vámonos con los presocráticos. Y muy bien, pero esta es una última traba, sí, lo siento, los volví a engañar. Antes de darles los presocráticos, tengo que ubicarlos en el contexto, así que vamos a viajar a la antigua Grecia, más o menos alrededor del siglo 7 a.C. Y ahora, probablemente otras culturas ya contaban o iniciaban por igual con la filosofía, pero en este episodio solo nos vamos a enfocar en Grecia. Sí, solo nos vamos a enfocar en Grecia por el momento. Ya si les interesa como la filosofía antigua de otras culturas, pues también me lo hacen llegar y puedo acomodarlo en otro episodio. Pero al menos en esta cronología oficial o canon que voy a llevar en el programa, pues sí vamos a iniciar por Grecia, ¿ok? Y pues también el cómo se vivía en la antigua Grecia ha afectado mucho para la evolución de estos pensadores, para decir, ok, ¿qué pedo? Y pues bueno, cómo se vivía y cómo surge este pensamiento filosófico, porque esto hay que llegar a entenderlo y no solo es en Grecia, es en todas las culturas o sociedades. Se comprenden de aspectos históricos, geográficos, políticos, sociales y culturales. Estaban ya los conflictos obvios o evidentes, o sea que era Atenas y Esparta que todo el tiempo se andaban picando el culo. Siempre andaban en pelea estas dos ciudades que eran las más grandes, y Atenas tiene la fama de tener a los pensadores y Esparta tiene la fama de tener a estos guerreros, a estos mamados, acá como en 300, el rey Leónidas y estas guerras, ¿no? Entonces Atenas y Esparta siempre estuvieron en guerra, siempre, pequeñas o grandes, siempre estuvieron en disputa, eran como el hermano pequeño y el hermano grande. Hubo dos eventos muy significativos. La primera fue las guerras médicas al frente de Darío I, que era persa, y la invasión macedónica por parte de Filipo. El primer evento, las guerras médicas,
que conllevó a la derrota de Darío I, consolidó el poder de Atenas, y en el segundo, con la victoria de Filipo, inició una época helenística para Grecia. Y ahora, en cuanto a la política, los griegos se gobernaban por ciudades-estado, pasando de la monarquía a la democracia al pasar del tiempo y de las circunstancias. También se tiene que mencionar que a la mitad de estas dos formas de gobierno también pasaron por una aristocracia. Y pues en resumen, y para no aburrirlos tantos con una clase de historia, la sociedad de la antigua Grecia era carente de igualdad y justicia. Se tiene que decir y se dijo. No eran perfectos. Pero, y este es un gran pero, poseían una sabiduría popular mítica, y la filosofía surgió como una crítica a esta sabiduría y a las mismas conductas que ésta trajo. Ahora sí, Grecia no solo es popular por su escuela filosófica, sino también por sus mitos. La mitología griega, uno no lo puede negar. La mitología griega creo que hasta ahorita es el panteón más famoso, haciendo un lado a los egipcios, a los nórdicos, e inclusive aquí a los aztecas en México. Creo que la mitología griega, y por más, bueno, al menos de mi lado gamer, pues God of War, sí te mete un sazón ahí de mitología a los puros madrazos, ¿no? Y bueno, ya en el último pues ya se metieron a la cultura nórdica, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, diría mi abuela. Continuando con esto, pues esta sociedad, esto construyó los cimientos del pensamiento de la cultura occidental. Tanto la mitología de Grecia como su filosofía fueron pilares para nuestra cultura occidental. Esto hay que mencionarlo, sí, estaba ahogada en mitos, como ya dije anteriormente. Y ellos, desesperados por explicar todo lo que pasaba, recurrieron a estos mitos. Hay que recordar que inicialmente los mitos nacieron a la desesperación de explicar cosas, de explicar un porqué. Una característica del mito es que ofrece una explicación total y pretende dar una respuesta a los enigmas más inquietantes acerca del universo o de la realidad. Un ejemplo sería como el origen del hombre, lo divino, las estaciones del año, la naturaleza, las olas, por qué respiramos, por qué amamos, etcétera, etcétera, un gran etcétera. También dentro de esta mitología hay que entender las fuerzas naturales que se personifican y divinizan. Dentro de este supuesto tenemos que aceptar que todos los sucesos o fenómenos dependían de un dios. A estos mitos, a estas explicaciones se les personificó, se les humanizó. Y ciertamente esto no es base para el saber racional que vendría después, con los presocráticos o pensadores de la naturaleza. La explicación racional de los fenómenos busca leyes y reglas, aunque éstas queden negadas porque el acontecer dependía de la voluntad de los dioses, ¿no? Papi Zeus, todos sabemos que Zeus le daba a todo lo que se moviera, y si no se movía, él hacía que se moviera. Y bueno, también saben que la mitología griega es un chile, mole, pozole, que pues sí, ya pensándolo a fondo, pues se resolvían por caprichos, por demandas de los dioses, por celos, por egoísmo. Entonces pues sí, básicamente tiene pues mucho sentido que deje de ser algo racional y que entre lo sentimental y que entre todo esto que nos hace humanos, ¿no? Pero bueno, hay un elemento que era enigmático y que realmente podemos decir que era natural dentro de los mismos mitos y que realmente nunca se personificó como tal, que sería algo fundamental para conectar el mito con el logos, era el destino. En otras palabras, y para explicarlo un poco mejor, cuando el griego cambió la idea de arbitrariedad por la de necesidad, pensando que las cosas suceden porque así tienen que suceder, entonces se dio paso a una nueva concepción del mundo, de lo racional, de lo filosófico. Ahora venimos con el arjé y la physis. Como diría mi buen Anakin Skywalker en el episodio 3, aquí es donde inicia lo divertido, o como diría Shark and Sira, aquí inicia lo rico suave. Estos primeros filósofos advirtieron que la existencia de fenómenos o cambios suponían también la existencia de algo permanente, que se conservaba igual a través del cambio. Por otro lado,
Si en realidad hay algo que se mantiene constante y permanente, la pluralidad y multiplicidad que nos denuncian los sentidos quizá se puedan reducir a pocos elementos, o tal vez a uno solo, y a esto ellos lo denominaron el arjé o arqué, pero nosotros lo llamaremos arjé, que llegó a ser el principio de todas las cosas. Ahora, con la fisis se tiene un problema, o al menos los filósofos lo tenían, y bueno, pensándolo bien creo que aún se tiene, el denominado problema de la fisis o el problema de la naturaleza. Pequeño paréntesis, el término griego physis tiene el mismo sentido que la palabra latina natura. Gracias, señor conductor, por ese pitido. Muchas gracias, era el foley que yo necesitaba. Una disculpa. Bueno, ¿cómo que está diciendo? Sí, el término griego physis tiene el mismo sentido que la palabra latina natura, ambas significando naturaleza. Entonces, ¿cómo puedo decirlo? Explicarlo. Ok, el sentido más propio de esta naturaleza o de physis, que es el del origen y de la producción de las cosas en general, la naturaleza, así siendo entendida, se convierte en el arjé de las cosas. Ahora, el problema de la physis se convierte en el problema del arjé de las cosas. Y entonces la pregunta que nos haremos hoy en este episodio, y que estos filósofos presocráticos se hicieron en ese entonces, es la siguiente: ¿cuál es el principio arjé de donde proceden todas las cosas cuando empiezan a existir, y a dónde regresan cuando se disuelven? También cabe mencionar que la naturaleza o physis, además de ser entendida como principio, se empleó también para designar la totalidad de las cosas, a la vez un fundamento del cosmos o de un mundo en armonía, y es así como damos inicio a explicar a los más grandes exponentes presocráticos, y cómo cada uno de ellos dieron una respuesta a esta incógnita. Vamos a empezar con tres compas que vienen de la región de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y sí en ese orden, porque así fue, ya que Tales fue el iniciador, luego Anaximandro fue asociado de Tales y Anaxímenes fue asociado de Anaximandro. Y pues bueno, aquí empieza el peligro, échele señor. Tales de Mileto. Algunos ya lo habrán escuchado, otros no, a algunos les suena como Talán, pero es el buen Tales. Y pues bueno, él fue astrónomo, matemático y fundador de la escuela de Mileto en el Asia Menor. Pero Jorge, ahí no está Grecia. Bueno, hay que entender que en la antigua Grecia la región geográfica se había extendido mucho por las guerras y las conquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese entonces, Asia Menor era parte de Grecia. Él fue iniciador de las reflexiones filosóficas en Occidente, y él creía que el agua era el principio de todas las cosas. Es así como vamos a ¿cómo se dice? Dios mío. Es así como vamos a identificar a Tales con el agua. Tales llegó a dar 3 afirmaciones. 1. La tierra flota sobre el agua. 2. El agua es el principio de todas las cosas. 3. Todas las cosas están llenas de dioses o espíritus. Ahora, hay problemas o detalles que después se encuentran con estas afirmaciones que dio Tales. Con 2 de las 3, para ser exactos. Con la número 1, que la tierra flota sobre el agua, llegaron a tomarlo como repercusión de las ideas mitológicas de los siglos 8 y 7 a.C. Y la tercera, que dice que todas las cosas están llenas de dioses o espíritus, ha sido tomada de varias interpretaciones y que realmente no se sabe a ciencia cierta, o al menos yo no sé cuál sería la más acertada, pero de las más populares se dice que Tales se refería a las propias fuerzas de la naturaleza. Pero con la que nos vamos a quedar y con la que es el clavo acá, es el chido, es la segunda afirmación.
es la que definiría a Tales, como ya les decía, es con lo que lo vamos a designar, es lo que define su pensamiento como tal, es que el agua es el principio de todas las cosas. Esta es su solución para el problema del Arjé. Tales consideraba que el agua es la sustancia primordial, es el elemento primario de todas las cosas, y él llegó a concluir que toda manifestación de vida se da en un ambiente de humedad, y que todas las cosas son húmedas por naturaleza. Así es, Tales pensaba que éramos unas esponjitas, todas húmedas. Bueno, tal vez no sé si esponjas, yo dije esponjas, así que bueno. Bueno, él sí decía que estábamos húmedos, pero ya pueden agregar o quitar esponja, y ese ya es mío. Pero sí, yo creo que tiene algo de sentido. Una vez yo le aplicaba a un amigo y que yo llegué a entender eso, también un poco leyendo a Lovecraft, pues que la vida viene del agua, ¿no? Y hasta en los propios documentales de National y de Discovery y su puta madre, que decían que la vida se originó, las bacterias y todo esto se originó en el océano, en el agua, y que después ya fue evolucionando y luego el pez empezó a crecer como estos muñoncitos y luego patas y luego eran anfibios y luego ya se separó totalmente y ya estaban en la tierra. Y no sé, a veces yo llego a pensar como que es como, no sé si es pasaje bíblico, la neta no sé, pero solo sé que es algo religioso que decía polvo eres y polvo te convertirás. Si alguien sabe, pues él luego me lo dice. Pero yo, en vez de decir eso, yo digo, en agua somos y agua seremos y al mar vamos a regresar, ¿no? Porque sí, somos un porcentaje alto de agua, es lo que sabía, 70% o algo así. O sea, el chiste es que somos mucha agua. Entonces, Tales, pues, tiene un punto, ¿no? Me cae bien. Tales es compa. Me gusta. Entonces sigamos. El que sigue de aquí de Tales sería, como les había dicho, mi compa, aquí está, Anaximandro, claro. Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Y sí, Anaximandro, una disculpa. Sí, es Anaximandro de Mileto, de la misma. Ahora, no es que se apelliden Mileto o que sean hermanos o que sean primos, no, es que a lo que yo entiendo, antes los apellidos se daban por la región en la que eras o de donde habías nacido. Es a lo que yo tengo entendido, y que luego solo como los más chidos o los nobles tenían como este derecho a poner su región, como yo sería, no sé, Jorge de Guadalajara o Jorge de Jalisco, una idea así. Pero no son familiares, vienen de la misma región. Entonces también ahorita de los presocráticos que diga fulano de, es que venían de tal región. Entonces, ok, Anaximandro de Mileto. Bueno, su filosofía es un tanto diferente, ya no es como palpable como física. Él decía, o él planteaba, que el principio de donde proceden todas las cosas es algo indeterminado, infinito e inmortal. Le llamó apeirón a esta sustancia tengo un gran problema con el apeirón, porque en los libros que estuve leyendo el acento lo tiene en la A, entonces sería apeiron, pero me siento raro diciendo eso, apeirón. Pero bueno, cualquiera de las dos para mí está bien, es mi programa y aquí es bienvenido cualquier error, de eso aprendemos. Entonces, bueno, la solución que ofrece al problema de la fisis es de carácter metafísico, ya que el apeiron no se puede tocar, no lo podemos palpar, incluso no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Para él, este principio de donde proceden todas las cosas no podía ser una cosa determinada, como les estaba diciendo, como el agua, como el aire, como madera, como los elementos. No, era algo indeterminado, infinito, inmortal, que lo gobierna todo. En principio esto parecía algo muy lógico, y no solo eso, es que él también ofreció una nueva perspectiva para la comprensión del Arjé. Con este filósofo, el Arjé adquiere su perfil más completo, así siendo indeterminado e infinito, fuente de justicia y de gobierno, asimismo dinámico, y también dinámico, ¿por qué? Por contener la oposición de los contrarios. ¿De dónde se sacó esto?
Jesus, Mary and Joseph, no lo sé. No tengo idea, pero le da un giro al Arjé y es como, pues como dije anteriormente, le da ya, haz de cuenta que el Arjé estaba desnudo y con Anaximandro lo viste, le pone zapatos, lo peina, ya está completito. Entonces, a resumidas cuentas, Anaximandro propone el apeiron, esta sustancia o esto que es indeterminado, infinito e inmortal. Después de Anaximandro viene Anaxímenes de Mileto, que él establece el aire como principio de todas las cosas. Del aire resulta un proceso de dilatación y condensación, así es como lo explica Anaxímenes. Y al igual que Tales, vamos a identificar a Anaxímenes con el aire. Él establece que para que pueda fungir como constitutivo universal, necesita tener dos características así como primordiales o esenciales. El aire tiene que ser transformable y ser infinito. Ahora, ¿el aire es transformable? Pues yo creo que sí, bueno, puede adquirir cualquier forma y que además es infinito y que por eso uno se agota en las múltiples transformaciones que el aire da para dar vida y crear mundos y crear todo. Entonces Anaxímenes llegó a comparar el aire con el aliento o soplo que sostiene nuestro cuerpo de modo de alma. Él también sostuvo que el alma, o lo que ellos llegaban a concebir como alma, era aire como tal, era un aire interior que nosotros teníamos. También llegué a leer algo explicaba este Anaxímenes, como el meme de Harambe, no me acuerdo, no sé si lo llegaron a ver, que decía que si soplabas con tu boca, o sea que si soplabas fuerte, es decir, era un aire frío, y que si soplabas con tu boca así como abierta salía un aire caliente. Hacía Anaxímenes, hacía como una alegoría o hacía un estudio de esto, ¿no? Pero a mí me dio mucha risa porque me acordé de ese meme, no sé si lo han visto, es un puto gorila que dice, yo no sé, pero si soplas así sale aire frío y si soplas así sale aire caliente. Y ahí tenías de todo pendejo a media clase, ¿no? Haciéndolo de, no mames, sí es cierto. Y de hecho se lo dije a unas amigas, no me acuerdo en qué clase estaba, y le dije como de, ale, prueba esto, y me dice, no mames, sí es cierto, qué pedo. Y se lo dijimos a otra amiga que se llama Ari, un saludo si estás escuchando esto. Espero un día poderte tener en este podcast, estaría de huevos. Y Ari lo hace y al principio se saca de pedo. y luego nos voltea a ver con cara de estos idiotas porque nos dice, no, porque si lo soplas así, pues sale de tal lado, y si lo soplas así, pues sale del estómago. Así nos dio una explicación ya súper lógica y me sentí súper estúpido porque fue de, ¿por qué no lo había pensado antes? Pero bueno, perdón por irme tanto, pero me acordé mucho de ese. Lo siento, va a ser algo seguido. Seguimos con Pitágoras, que a muchos nos dio dolor de cabeza en la secundaria y creo que también a finales de primaria. Y no me acuerdo si en prepa también, creo que sí. Pero yo me acuerdo mucho de secundaria, qué horror, qué pesadilla. Ay, Pitágoras. A este carnal, pues se le atribuye el descubrimiento de la tabla de multiplicar y del teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Y también se dice que él fue el que acuñó el término filosofía, pero no se sabe a ciencia cierta. Además de que fundó su escuela, los pitagóricos. Ahora, a estos pitagóricos se les conoce así a los miembros de una comunidad o escuela fundada por Pitágoras en la segunda mitad del siglo VI a.C. Y pues bueno, esta escuela era de carácter religioso, científico y filosófico y que se consagraba al estudio del problema de la fisis. Y pues bueno, los envidiosos dicen que era como un culto y le echaban mucha caca, así como que este güey... que al que debieron de haber chingado fue a Pitágoras y no a Sócrates por andar pervirtiendo mentes, pero sí, los envidiosos, y decían que era un culto, que este güey te transformaba y pues bueno, de eso decían las malas lenguas. Pero bueno, sigamos. Se hicieron muchos descubrimientos en el campo de las matemáticas. Por todo esto que voy a mencionar es tanto de Pitágoras como de sus discípulos, de los pitagóricos.
Ellos hicieron muchos descubrimientos en el campo de las matemáticas, por el cual demostraron gran interés. Y estos son algunos ejemplos que encontré. La neta no entendí un chile. Si hay algún ingeniero o alguien vergas en mate que lo esté escuchando, pues ahí luego me puede explicar. O ustedes también pueden entender, porque yo no entendí un culo. La formación de progresiones por adición y multiplicación. La teoría de las proporciones. La conmensurabilidad entre la diagonal y los lados de un cuadrado, entre otros. Y siendo este último que acabo de decir, siendo el que conocemos hoy en día como el teorema de Pitágoras. Ellos observaron cómo múltiples propiedades y comportamientos podían ser formulados matemáticamente. También llegaron a concluir que de forma dócil de sumisión, al parecer, todas las cosas se podían explicar mediante números, mediante matemáticas. Y se debía a, bueno, ellos decían que se debía a que los números no solo era el principio de las cosas, sino que también era en general. O sea, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico mejor sin hacerme yo bolas y no hacerlos bolas a ustedes? Ok, ya. Lo que quise decir en un tweet es que para ellos los números constituyen la naturaleza misma del universo. Se llegó a tratar el problema de la fisis como un problema matemático, y por esta razón esta misma se convertiría en la determinación concreta de números, especialmente del número perfecto, al cual ellos llamaban tetractis. La neta, yo no había escuchado de esta madre, y si lo explicaron en clase yo no puse atención, entonces tuve que buscar la tetractis y esto fue lo que encontré, que se llama tetractis al número que, conteniendo los 4 primeros, forma el más perfecto de todos, que es el número 10, pues 1 más 2 más 3 más 4 da igual a 10. El tetractis tiene en sí la fuente y la raíz de la eterna naturaleza, ya que es el logos del universo, de lo espiritual y de lo corporal. No son mis palabras. Fuente, créeme. Y seguimos con Heráclito de Éfeso. Se cuenta que Heráclito fue el rey de su ciudad, era el chido, el paps, pero que abdicó al trono para dedicarse a la contemplación, ¿no? Eso sí había leído algo de estos presocráticos, pero no sabía si era verdad o no cuando empecé a hacer la investigación chida para este episodio, que decía que al menos la mayoría, no quiero decir que todos, pero bueno, digamos que la mayoría de los presocráticos era gente chida, era gente con dinero, era gente con poder, y que renunció a todo esto para pensar, para filosofar, para, como acabo de decir, para contemplar todo esto. Y entonces, pues bueno, al leer esto de Heráclito fue como de, ok, bueno, tiene sentido. Y pues bueno, también a través de la historia nos vamos a dar cuenta que en los siguientes episodios, que la mayoría de los filósofos representantes de cada época pues tenían dinero, venían de familias adineradas. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Heráclito, como ya dije, pues fue rey, abdicó para contemplar, y él tiene 3 cosas: el devenir, el logos y la oposición. Con estos 3 conceptos, y estos son los 3 conceptos claves para la posición o el pensamiento de Heráclito: el devenir, el logos y la oposición, que pues ahorita los voy a explicar. No se me desbanquen, ¿no? Tranquilos, ahorita los explico. Al igual que los anteriores, él trató el problema de la fisis, pero también a descubrir la estructura de la realidad total, pues la solución al primer problema tenía que formularse en función a lo segundo. O sea, este güey dijo, ¿sabes qué? No solo es la fisis tiene que llevar algo más, no solo tiene que ser esto. A esto se refiere con la estructura de una realidad total. Decía que la fisis no podía estar sola. Entonces, pues vaya, para Heráclito este primer carácter esencial que se descubre en la realidad es su constante y universal mutabilidad, de un continuo dejar de ser, seguido también de un continuo llegar a ser. En esto consiste el devenir, el primero de los conceptos. Es
un continuo dejar de ser, seguido también de un continuo llegar a ser. Ese es el devenir. Ahora, Heráclito consideraba que el fuego era la physis, debido a sus cambios sustanciales y a su transformación. Pero también estuve leyendo que a este cabrón le mamaba andar escribiendo muy fantástico, como muy, o sea, no tan apegado a la realidad, o sea, como muy poético, como muy acá, grande, mamón. Bueno, no tan mamón, pero... Entonces, muchos autores dicen que no hay que tomar literal lo que dice Heráclito sobre el fuego, sino de una forma como de metáfora. Él también, Heráclito, tiene como esta frase que me gustó mucho y que después le explica, que dice: no podrás embarcar 2 veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren siempre tras las aguas. Entonces, también lo veía resumido en un libro que decía, pues sí, si te hundes en un río y te levantas y te vuelves a sumergir, ese río ya es diferente. O sea, en el agua que tú te sumergiste ya pasó, ya está lejos. O sea, en la nueva agua que te sumergiste, ya es una nueva. Así hayan pasado 2 segundos, la primera agua que tú te sumergiste ya pasó. Y dice, e inclusive contigo, tú ya envejeciste 2 segundos, tus células ya no son las mismas, tú ya no eres tú mismo. Entonces yo creo que también a esto se refería a Heráclito con lo del fuego en constante cambio, en constante transformación, ¿no? Yo creo que también pues, todos nosotros, tanto el mundo como nosotros, estamos en un constante cambio. O sea, yo soy diferente al Jorge que les inició platicando en este podcast, así como ustedes ya son diferentes después de 30 y tantos minutos escuchándome, ¿no? Yo creo que tal vez a esto se refería el buen Heráclito. Pero bueno, me falta explicar logos y oposición. Como les decía, eran 3 conceptos claves. Logos, que sería el segundo, que también lo mencioné con un filósofo atrás. Bueno, para Heráclito era la ley sustancial del universo. Es lo que le llega a dar una racionalidad a los cambios, a los movimientos y al devenir, o sea que vienen conectados. Uno no puede estar sin el otro. Que estos logos, o el logos, es una ley interna, que es el principio que gobierna estas transformaciones sustanciales del physis. Y después viene la oposición o lucha de contrarios, que para Heráclito era la ley que regía al universo. Esta ley rige tanto a logos como a devenir, y es la complementación, es el equilibrio y la armonía entre las tensiones opuestas de los contrarios. Entonces, en resumidas cuentas, para no confundirlos tanto o no hacer tanto choro, unos autores y también pues yo, en lo personal, yo encerraría devenir, logos y oposición dentro del fuego. Así de sencillo, y obviamente como les mencioné antes, un fuego metafórico, no un fuego real, no una fogata, no vayas a meter la mano, no una cosa así, pues no. Pero bueno, ese fue Heráclito. Y luego seguimos con... Dios, este me dio dolor de cabeza. Bueno, no dolor de cabeza, me tedí un poco porque... Y no solo ahorita, también cuando lo vi en clase, este güey hizo que me tronara una neurona, pero cabrón. Parménides. Seguimos con Parménides. Sí, 1, 2. Sí, Parménides. Para este compa, no había arjé. Parménides dijo al chile, esta madre no sirve, esto no me gusta, esto no funciona. Lo puedes resumir, o al menos yo lo resumo en esta frase. Ahí les va. Porque el ser es y el no ser no es. Y lo que es no puede no ser. Y lo que no es no puede pasar a ser. Por lo tanto, el no ser no existe. Y solo nos queda el ser que siempre fue. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. No, cuando leí, cuando llegué a esto, leí esto, yo quedé en blanco, así Jorge.exe dejó de funcionar, se me cerró el Windows,
Pero aquí vengo al rescate y aquí tengo mis libros y mis anotaciones para este episodio, entonces daré mi mejor esfuerzo. Ahora también, a Parménides se le llega a dar una posición antitética hacia Heráclito. Podría decirse que iniciaron como un gran drama o el primer gran debate, porque Parménides llegó a estar peleado así de no se ven ni en pintura con Heráclito. Parménides decía que Heráclito estaba mal y viceversa, ¿no? Pues bueno, también él da estas soluciones metafísicas, por así decirse, al problema de la fisis. ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, también cabe mencionar que viene de la escuela eleática, que viene de... ¿Cómo se llama este güey? Genófanes, por el buen Geno. Pero, según él, bueno, él también es un presocrático, pero no lo voy a incluir aquí porque ya somos demasiados. Pero bueno, vienen de esa escuela. Parménides también tampoco estaba de acuerdo en que el fisis o el arjé fuera tratado como agua, aire o su puta madre. Él decía que eso estaba mal. Ni tampoco por los contrarios como pensaba Anaximandro, ni tampoco por números como los pitagóricos. Pero estaba encabronado con el Heráclito. Él decía, Nel, tampoco, ni la fisis es eso. O sea, no es tu fuego, no es nada. No es tu río, nada. Para Parménides es ser y únicamente ser. Lo único que podía decirse de las cosas en general, o sea, de lo real, es ser. Siendo esto así, la primera connotación del ser es que el ser debe ser. Y después, como punto de partida para su teoría, este compa formula el siguiente principio. El ser es, y es necesario que sea. El no ser no es, y es imposible que sea. Puede llegar a ser como confundido o un juego de palabras, pero si se empieza a leer despacio, si se empieza a tener como cierta lógica, llega a ser hasta sencillo y se puede llegar a tomar hasta burdo, se puede decir, ¿no? También dice que su principio, de este principio deduce un sistema que dice, si solo el ser es, entonces debe caracterizarse como único, increado, inmóvil, inmutable, continuo, indivisible y finito. El ser es único y de no serlo existiría algo que no fuera ser, y como ya quedó asentado, el no ser no existe. Y eso es lo que pude rescatar, lo siento. Traté de explicarlo bien. Traté de explicarlo como yo lo entendí. Lo siento. Oh, no. Porque ni a mí me quedó tan claro, pero o sea, es porque el ser es y el no ser no es. Y lo que es no puede no ser. Y lo que no es no puede pasar a ser. Y por lo tanto, el no ser no existe. Y solo nos queda el ser que siempre fue. Que fue eterno. Ese, señores y señoras, amigos y amigas, es Parménides. Luego viene Zenón de Elea. Y bueno, Zenón no tiene como tal una doctrina. Se le atribuyen como procesos, vaya, que llega a ser. ¿Por qué no se le atribuye una doctrina? Bueno, porque se le considera alumno de nuestro amigo Parménides. Y Zenón se dedicó a defender el trabajo de su maestro ante los demás filósofos y pensadores de su época. Él también viene de la misma escuela eleática y pues bueno, a estas defensas que él hacía se le llegaron a conocer como aporías. Y él llegaba... ¿Cómo se los explico? Era como... A ver, déjenme ver. Pues sí, como tal, Zenón no aportó una solución alguna al problema de la fisis. La historia de la filosofía, lo recuerda porque tiene el mérito de haber iniciado la dialéctica. Ahí está, sí, eso.
Como les había comentado, pues sí, como tal no tenía una doctrina para explicar la fisis, pero se le atribuye esto, se le atribuye el inicio de la dialéctica. Se le considera como el inventor de la misma. ¿Y por qué es esto? Bueno, él tiene este mérito porque al disputar en torno a dicho problema, este compa no hizo una defensa directa a la doctrina de su maestro, sino que la defiende indirectamente atacando a los adversarios en su propio terreno. Básicamente era la novia, básicamente era la pareja de los otros filósofos y se las jugaba sucio, ¿no? Le sacaba un golpe abajo, un golpe al hígado y los otros compas quedaban como, ¿qué pedo que acaba de pasar? No lo vi venir, señores, no lo vi venir. Como tal, pues miren, aquí se los voy a dar para que no digan, para que puedan entenderme. Miren, tomaba como premisa una proposición afirmada por los oponentes y de ella infería casi siempre dos conclusiones contradictorias, demostrando así que la premisa tenía que ser imposible. A estos argumentos aporéticos se le conoce como las antinomías o las paradojas de Zenón. Tales paradojas ocuparon la atención de estos pensadores no solo de su tiempo, sino de otros tiempos y a futuro y hasta inclusive yo creo que hoy en día. Y también gracias a esto, bueno, a lo que yo estuve investigando, salió que también gracias a estos procesos los matemáticos encontraron el inicio de la teoría de las series y en general del cálculo infinitesimal. Puta idea qué es eso. Yo solo conocí el integral y el diferencial y con esos me basto. Esto suena muy difícil, infinitesimal. Pero bueno, ese fue Zenón. Yo lo nombraría la novia de los presocráticos, ¿no? Porque te mueve el tapete cabrón. No, ese güey ya se la sabe, no le puedes echar ni una mentira, hijo de su puta madre. Pero no, está chido, o sea, este cabrón crea, bueno, se le da la creación como de esta dialéctica que llega a ser algo sumamente importante en un futuro para, yo creo que no solo para la filosofía, para investigaciones, yo creo que pues para en general para todo y que llegue a ser como de bien, para un progreso en el conocimiento. Y pues bueno, ese es Zenón. De aquí viene mi amigo Empédocles, que muchos al escucharlo lo pueden relacionar con un Bacardí, pero no, está muy fuera de eso. Pero, carnal, tu nombre no te ayuda mucho, Empédocles. Pues bueno, ya a partir de mi buen amigo el Empedo, ya llegan a dar como soluciones, ¿cómo se les llama? Pluralistas, que ya empiezan a combinar, empiezan a hacer acá su propia salsa, ¿no? Le empiezan a echar varios ingredientes al molcajete. Y pues bueno, también la explicación de Empédocles al problema de la fisis, yo lo llego a llamar como el avatar de los presocráticos, porque aquí mi compa llegó a tener los 4 elementos, así es, señores: agua, tierra, aire y fuego. Empédocles los llegó a juntar en su pensamiento. Y no solo eso, como les decía que era pluralista, él afirmaba que en realidad tanto la inmutabilidad de Parménides como el cambio constante de Heráclito eran ciertos, y decía que lo primero que se encuentra en cada uno eran los 4 elementos, como ya les dije, el agua, tierra, aire y fuego, y que estos solo se podían mezclar de diferentes maneras mediante la acción del odio y del amor. A la combinación de estos 4 elementos, Empédocles le llamó la raíz de todas las cosas. Él decía que de estas combinaciones era como hacer un pastel, ¿no? Le pones tantito de esto, más de esto y así X o Y, y llegaba a crear todo lo que nosotros conocíamos del mundo. Y que lo único que variaban eran las cantidades de cada elemento. Por eso él llegó a decir que eran la raíz de todas las cosas. También decía que no puede haber transformación de los elementos porque el ser de cada uno es inmutable y eterno. O sea, él decía que se mezclaban, más no que se transformaban. También decía que
la causa que impulsaba la aparición y desaparición de todos los seres era mediante la mezcla de estos elementos, era, como ya había dicho antes, era la acción de las dos fuerzas, del amor y del odio. Empédocles decía que el amor y el odio eran los motores de esta vida como tal, ¿no? Decía que cada ciclo cósmico tenía 4 estadios, y aquí los tengo. Dice: en un primer estadio hay dominio del amor, y por esta razón todas las cosas estaban mezcladas formando un todo unitario. El segundo estadio es de transición, porque se inicia la intervención de la discordia y las cosas se empiezan a separar. En el tercer estadio hay dominio del odio y, como consecuencia, los elementos se separan totalmente formando 4 masas homogéneas. Dice: el cuarto estadio también es de transición. El amor regresa y empiezan a aparecer nuevas formas sensibles a medida que los elementos se van mezclando. Para Empédocles, pues este era el proceso mismo de la vida, ¿no? De todo esto. Entonces, pues sí, para Empédocles, para mí es el avatar de estos presocráticos. Seguimos con... ¿quién sigue aquí? Con Anaxágoras. Pues bueno, Anaxágoras, resumiéndolo, serían semillas. Él decía que todo eran semillas, que eran pequeñas e indestructibles, que contienen todos los componentes del universo mismo y que se rigen por la nous. No nariz en inglés, no nous, por la nous, así como tal. Es griego, no inglés. Y que es la inteligencia que ordena el universo y se encarga de la armonía cósmica. Y pues bueno, también fue un poco pluralista, pero se centró mucho en la causa de los cambios y de los movimientos. Él opinaba que no son 4 elementos como propuso nuestro amigo Empédocles, sino en un número infinito, que estos elementos eran inmutables, cualitativamente distintos, y que esto era lo que él llamaba las semillas de todas las cosas. Aristóteles dicen que llegó a llamar a estas semillas las homeomerias. Pero bueno, ahora nous, como les decía, era griego para mente, según yo tengo entendido, y que según para Anaxágoras es infinita, es autónoma, conocedora de los cambios y es la que produce y ordena los movimientos que se dan en la realidad. También él decía que, bueno, para Anaxágoras y sus semillas o estas cosas inmutables e infinitas, decía que aunque llegaras a 4 raíces o elementos, que tenía que haber más. Él sostiene que por muy lejos que llevemos esta división de cosas, que nunca llegaríamos a una parte tan pequeña que no contenga algo de todas las cosas. Y pues bueno, en resumen creo que eso sería Anaxágoras. Eran estas pequeñas semillas infinitas e inmutables que se regían por la nous o la mente. Y por último llegamos a Demócrito. Y Demócrito llegó ¿cómo lo digo? No resolvió, pero propuso algo que hasta hoy en día se tiene y que no se tomó, yo creo que hasta Einstein. Demócrito decía y resolvió o planteó para la resolución del problema de la física a el átomo, la unidad o partícula más pequeña. Él decía que era una causa material de todas las cosas y que esta causa material eran los átomos, aunque en sentido un tanto estricto eran más bien que debíamos reconocer lo lleno y lo vacío. Decía que había un equilibrio en esta realidad entre lo que había y lo que no había. Él decía que el no ser y el ser es lo lleno, o sea, es decir, los átomos, el no ser es el vacío y el ser es el espacio, y que así se regían estos átomos. Demócrito, se dice que él llegó a esta conclusión o a este pensamiento que estaba caminando o que estaba sentado y que vio cómo se levantaban y caían estas partículas de tierra, de polvo,
y que él llegaba a ver esas mini partículas que estaban en el aire y que fue como de las principales causas o la principal causa para llegar a este pensamiento por ver tierra. Eso es lo que dicen. No se enojen conmigo, yo solo soy el mensajero. Pero sí, básicamente él decía que estas partículas muy pequeñas pueden darse en los cuerpos, las cuales, por ser las últimas, son indivisibles, y que dichas partículas o estos átomos son compactos, inmutables, infinitos en número y están dispersos en el espacio vacío. Como pueden ver en esa descripción, ya son pluralistas, como les había dicho en sus respuestas, en sus pensamientos, porque llegan a combinar pensamientos de filósofos anteriores. Y también eso es algo que quiero dejar algo en claro, que llegué a conclusión con un amigo que le decía, y que es lo que voy a decir en alrededor de todo este programa, en todos sus episodios: todos los filósofos que nosotros lleguemos a ver, al menos para mí, o al menos en mi planteamiento, todos tienen razón, y a la vez ninguno la tiene. En todos los pensamientos, en todas las doctrinas, desde los primeros presocráticos hasta los contemporáneos, yo creo que todos tienen razón y ninguno la tiene. ¿Ok? Entonces también no llega a ser raro, porque también varios filósofos que de renombre, sus trabajos no pudieron haber sido lo que son sin la inspiración o sin la escuela de alguien más atrás, ¿no? Entonces todos llegan a tener un poco de razón, o todos la llegan a tener, pero ninguno la tiene al mismo tiempo, ¿saben? Ese es mi pensamiento, y eso es lo que yo les comparto. Pero volviendo a Demócrito, él decía que también, esta naturaleza propia de los átomos llega a ser una causa de movimiento. Decía que ellos son los principios cinéticos, ya que poseen esta fuerza desde siempre. Decía que los movimientos secundarios o derivados se deben a choques entre los propios átomos, pues estos, al ir cayendo, los más pesados alcanzaban a los más ligeros, y que eso producía un movimiento circular o circulares. Y pues está cabrón, ¿no? Porque que este compa haya hecho esto. O sea, corrígenme si me equivoco, pero no se llegó a dividir el átomo hasta la bomba atómica, ¿no? Un pedo así. O sea, a lo que yo tengo entendido, la explosión de la bomba atómica es porque dividen el átomo, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace súper cabrón que, este güey en esos años haya llegado a este pensamiento, a esta conclusión, porque no está tan equivocado, ¿no? Digo, está cabrón. Está cabrón. Y pues bueno, con eso terminamos los presocráticos. Obvio, debe de haber más, pero estos son como los más representativos. Y pues también no los voy a tener aquí 3 horas. Pues bueno, espero que les haya gustado. También tengo un pequeño paréntesis para meterles a los sofistas, que se supone que cronológicamente fueron después de estos presocráticos. Pero en resumidas cuentas, no me acuerdo si fue Aristóteles o Platón quien dijo que los sofistas eran las prostitutas del conocimiento, porque los sofistas fueron los primeros filósofos que llegaron a cobrar, llegaron a ser remunerados por lo que sabían. Ellos decían: "Sas, carnal, te voy a enseñar lo que sé, te voy a explicar lo que sé, pero me tienes que pagar". Y es lo que no me acuerdo. O sea, también esto lo voy a abordar en el siguiente episodio. El siguiente episodio es Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces también voy a hablar de los sofistas un poco. Pero sí, o sea, en determinadas cuentas es los sofistas. Y pues se consideran, hoy en día yo creo que los maestros de filosofía y los que pueden dedicarse a filosofía y tienen una remuneración pueden considerarse sofistas, ¿no? O sea, ellos llegaban a cobrar por lo que sabían. Y también en el próximo episodio les voy a traer uno que otro sofista que fue importante y que se las jugaba bien, pero sí los criticaban por ser como estos prostitutas. Pero yo creo que, o sea, ya en la actualidad pues todos cobramos por lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces
Viéndolo de un modo, pues sí, somos prostitutos o prostitutas del conocimiento o del saber, pero bueno, tenemos la mala costumbre de tener hambre y de comer 3, 4, 5 o más veces al día. Y pues bueno, creo que sí tenemos que cobrar por lo que sabemos. Pero sí, ese fue un pequeño paréntesis de los sofistas. También, Jorge, ¿por qué se llaman sofistas? Por la palabra Sofía, que en la antigua Grecia Sofía significaba sabiduría. Entonces, pues bueno, si tienen una amiga Sofía o conocen una Sofía, pues bueno, pueden decirle ese dato curioso. ¿O sabías que tu nombre significa sabiduría? También nos llegó a tocar, bueno, yo fui presencia de ese chiste malo en clase, pero bueno, eso es, por eso se les llaman sofistas. Se le puede decir los que saben, los sabios, pero bueno, esos son. También no les llegué a decir por qué presocráticos. Bueno, así como o a lo que yo llegué a entender y leer, así como en la historia los años se dividen por el nacimiento de Cristo, o al menos en nuestra historia de Occidente, que están los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Sócrates fungió como un parteaguas en el conocimiento y es una magnificencia, o sea, como les digo, fue este parteaguas y por eso se separa, porque hay un antes y un después de Sócrates. Entonces, todo lo que viene antes de Sócrates pues son los presocráticos, y ya de Sócrates en adelante pues es todo lo demás. Pero es simplemente por eso que se llaman presocráticos, no es mayor ciencia. Y pues bueno, como les dije, el próximo episodio van a ser esta triada griega: Sócrates, Platón y Aristóteles. Que para mí, o sea, hasta hoy en día tenemos conocimientos que se usan de ellos. Y pues bueno, también lo pudieron ver con Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que se sigue enseñando hoy en día, que son súper importantes. Y pues bueno, o sea, a veces es chido saber de dónde viene todo esto, ¿no? Espero no haberlos entretenido tanto. El chiste de estos podcasts es que duren entre 45 y una hora, para que estén acá un poco cargaditos, pero tampoco para que se me duerman. También planeo sacarlos semanalmente, como les había dicho desde el principio, y la idea es que se saquen todos los domingos o todos los lunes. Domingo o lunes, puede variar el día, pero yo quiero ser formal en eso y que sí salgan los domingos, para que tengan un buen inicio de semana, para que estén desayunando ahí con un cafecito, un té, o simplemente se estén relajando y pues ahí estén escuchando mi Sharkcast, ¿no? Entonces pues bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este primer episodio. Tengan un poco de paciencia, pues también es el primer episodio. Yo espero que ya para el quinto ya todo esto sea diferente. Pero pues bueno, espero que les haya gustado y los espero la siguiente semana. Y gracias por escuchar. Esto fue Sharkcast 101, la filosofía según Shark and Sira.